Thank you. Ay, qué rico. Qué bello. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Un saludo para todos los compañeros que en estos momentos se están conectando, que van a ver también este conversatorio después. Y para aquellos compañeros, aquellos que nos visitan por primera vez, siéntanse como compañeros que somos todos como salvadoreños. Para nosotros es un honor que ustedes nos permitan entrar en sus casas y de una vez es que escuchen los mensajes que aquí decimos, porque es una forma en que nosotros queremos que cada uno de nosotros crear conciencia de la situación que se está viviendo en el país. Antes de seguir adelante, yo quisiera pedirles disculpas por el intro que hemos puesto. Como ustedes ven, está algo cansadito quizás también, ¿verdad? Porque lo estamos usando bastante. Así que bueno, ahí nos van a disculpar, compañeros. Bueno, vamos a presentar a los compañeros del Frente Intercontinental que van a estar con nosotros en este conversatorio. Vamos a comenzar con la compañera Laura Laínez. Así que adelante, compañero, un saludito para los compañeros que se están conectando y compañeras. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan en este día tan especial, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde vamos a visibilizar parte del esfuerzo de la mujer salvadoreña y representado por una gran amiga, con una gran luchadora que yo admiro mucho y quiero mucho, que se llama Roxana Rodríguez. Bienvenida, Roxana. El micrófono, compañerita, puede Muchas activarlo. gracias, Laura y compañeros que están pues facilitando este espacio y generando la posibilidad de conversar con la gente que nos escucha, que sigue estos programas y que está siempre pendiente de lo que está sucediendo en El Salvador. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes como una forma de conmemorar el Día de la Mujer. Gracias, compañero. También va a estar con nosotros el compañero Marvin. Así que, Marvin, un saludito para los compañeros y las compañeras. Te quieren escuchar, dicen los compañeros. Adelante. Bueno, yo soy de Marvin, de Cantagallo, Chalate, así llama el cantón donde nací, actualmente salvadoreño más, ¿verdad? Preocupado por la situación y por supuesto apoyando todas esas luchas justas de las mujeres, ¿verdad? Actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias, Laurita, por estar con nosotros, compañera Roxana. Muchas gracias, es un honor tenerlas. Saludos. Gracias, Marvin. Antes de seguir adelante, compañeros, yo quisiera decirles algo. Por favor, espero que no se vayan a aburrir de vernos al compañero Marvin y a mí en los conversatorios, pero es porque los otros compañeros que nos ayudan andan en las diferentes marchas que se están dando. Por ejemplo, el compañero Carlos, también de Noruega, está en una marcha, así que me dijo él que me disculpara de todos los que de nuestros amigos, de nuestros compañeros, pero que lamentablemente él no podía estar, así como otros compañeros también de por acá, de Europa. Así que, bueno, yo les dejo el micrófono, no sé si Marvin o Laurita va a comenzar a hacerle la pregunta a la compañera Roxana, que No, le doy no, la la bienvenida. compañera Laura, la compañera Laura. Ah, ok, bueno, y gracias compañera por estar acá. Bueno, Laurita, entonces le dejo el micrófono a usted. Muchas gracias, compañeros. Yo sé que ustedes saben muy bien los conceptos que se van a vertir este día y porque se ve que nos prestan la batuta a nosotras las mujeres salvadoreñas, ¿verdad? Roxana, el tema es muy interesante. Yo creo que muchos de los que nos oyen y nos ven no conocen los conceptos tan importantes
que con respecto a este tema de igualdad de género y perspectiva de género. Entonces yo quería que nos explicara cuál es la diferencia entre igualdad y género y perspectiva de género. Bueno, la igualdad de género es un concepto jurídico, es en casi la mayoría de países, un principio constitucional. En nuestro país, por ejemplo, en El Salvador, es un principio que está recogido en la Constitución desde 1950, em, que estipula básicamente que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. Es decir, que todas las personas sin distinción tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Entonces, eso así en términos muy simples es la igualdad de género, es, dijéramos, esa aspiración la que nos mueve a una gran mayoría de feministas de seguir empujando transformaciones en las sociedades hasta que logremos que ese principio constitucional sea una realidad en la cotidianidad de las vidas de mujeres y hombres. Entonces, yo por eso siempre aclaro porque hay mucha desinformación y mucha mala intención también cuando dicen que las feministas queremos ser hombres o que queremos sustituir a los hombres. Y realmente las feministas, en su gran mayoría, lo que buscamos es hacer realidad este principio de la igualdad de género. Y eso pasa por entender en qué consiste y por estar dispuestas y dispuestos a construirlo socialmente, porque somos sociedades construidas sobre la base del autoritarismo, sobre la base de la marginación, sobre la base de la preponderancia de un grupo de poder generalmente constituido por hombres, por una minoría de hombres, sobre todas las mujeres y sobre el resto de hombres que no tienen, dijéramos, las mismas condiciones materiales para decir que tienen poder. Entonces, por eso es difícil, ¿verdad? Vivirlo cotidianamente porque son cosas que no conocemos. Entonces, por eso digo, son aspiraciones que tenemos que ir empujando cada día. Eso es igualdad de género y El Salvador desde 1950 contempla en su constitución que las personas nacidas en este territorio somos iguales y tenemos los mismos derechos sin importar eh, sexo, credo, etnia, ¿verdad? Es más o menos lo que dice nuestra constitución. Eso es lo que recoge el principio de igualdad de género. Luego, la perspectiva de género es una herramienta de análisis que surge a partir de toda la elaboración teórica que hemos hecho las feministas, que llamamos teoría de género, que es explicar cuál es el origen de la discriminación y de las desigualdades de género, cuál es el origen de la opresión de género y cómo podemos empezar a trabajar para superar esas desigualdades, esa opresión. Y entonces nosotras hablamos de que hay que empezar a trabajar con perspectiva de género. Eso significa enfocarnos y ponerle especial atención justamente a esas condiciones, a esas situaciones que generan la discriminación y que generan la opresión, principalmente de mujeres. Pero aquí tenemos que hablar, porque por eso decimos perspectiva de género, tenemos que hablar de otros grupos tradicionalmente oprimidos. Y entonces aquí ya entran, por ejemplo, todas las disidencias sexuales. Entran todas las personas que no cumplen con el mandato cis heterosexual, ¿verdad? De decir, debo de sentir atracción sexual por el diferente. Si yo siento atracción sexual por alguien similar o igual a mí, entonces estoy incumpliendo ese mandato. Por eso hablamos de disidencias sexuales, de disidencias genéricas. Entonces, estos grupos que ahora se conocen por siglas, por un acrónimo, ¿verdad? Decimos los grupos LGBTIQ más. Entonces, estos grupos han sido tradicionalmente excluidos, invisibilizados, violentados, eh,
incluso torturados, sometidos a algunas prácticas familiares que rayan en la tortura, ¿verdad? Por ejemplo, mujeres lesbianas, yo conozco casos de mujeres lesbianas en comunidades rurales de El Salvador, que las casan a la fuerza, las obligan a parir hijos para que se curen, porque hay gente que considera que esta expresión, este querer vivir una sexualidad diferente al mandato social es una enfermedad, ¿verdad? Entonces hay que curarla. Conozco chicos homosexuales que han sido sometidos a terapias, ¿verdad? De electroshock y otras terapias de conversión que le llaman, ¿verdad? Para curarlos también, ¿verdad? Entonces, por eso digo que hay conductas que rayan en la tortura, ¿verdad? Además de toda la violencia, el rechazo, que las personas que tienen el valor de decir, de plantársele a la sociedad y decir, yo soy así, yo soy diferente, yo no soy como mandan, ¿ver? Entonces empiezan a recibir este tipo de violencia, de discriminación. Entonces surgen. Entonces, pues, la perspectiva de género implica empezar a enfocarse en esas discriminaciones, entenderlas, identificarlas y empezar a plantear de qué forma puedo trabajar para ir superando esa discriminación que se hace por, obviamente, relaciones desiguales de poder, ¿verdad? Porque lo que está atrás de todo esto son relaciones de poder construidas históricamente. Compañera, yo quisiera hacerle una pregunta en ese punto. Con el régimen que tenemos ahorita, ¿cuál es el futuro que le espera a estas personas que tienen diferencia o Mm, a las disidencias, vamos a decir a eso? disidencias, Ajá. ¿verdad? Mm. Mire, ya el presente que estamos viviendo es bastante complejo porque ya caímos de nuevo en la situación de criminalizar, de perseguir, de estigmatizar, que desde el Estado, desde las instituciones públicas. Teníamos quizás unos 15 años, un- por lo menos, de estar haciendo esfuerzos conscientes y consecuentes desde las instituciones públicas para aprender, para educarnos, para sensibilizarnos y no reproducir estigmatización y no reproducir discriminación. Eso no siempre fue así, obviamente, estas son cosas que aparecieron y que se fueron avanzando, estas prácticas buscando no repetir estigmatización y discriminación, aparecen y se van desarrollando con la llegada de los gobiernos del FMLN, ¿verdad? Porque cuando teníamos los gobiernos anteriores, los gobiernos de Arena, pasaban cosas interesantes porque em, en las clases, esto de las disidencias también tenemos que hacerle un análisis de clase, ¿verdad? Entonces, en las clases acomodadas, los burgueses y la oligarquía, ¿verdad? En las clases acomodadas, las clases de poder, ser disidente, hay un momento de la modernidad que se puso de moda, se volvió in. Entonces, tú eras homosexual, pero como tenés dinero, entonces no hay problema, ¿verdad? Tú podés darte el permiso de vivir una etapa de homosexualidad, ¿verdad? Ya seas hombre o mujer, ¿verdad? Eh, Quizás lo más complejo ha sido siempre para las mujeres y los hombres trans, ¿verdad? Los que transitan, dijéramos, de una identidad y de una sexualidad a otra, ¿verdad? Para ellos, aunque sean personas de clases dominantes, ha sido siempre un poco más complejo, pero dijéramos, toda la población de clases dominantes homosexuales, eh, pues sí, eran como secreto a voces, ¿verdad? En este país, y Laurita no me dejará, no me dejará mentir, ¿verdad? Porque creo que ella lo conoció igual que el resto de personas en este país. Tuvimos un presidente que todo el mundo sabía que era homosexual, pero él jamás lo reconoció abiertamente, ¿verdad? Y en las colonias, en los barrios se le conocían hasta sus novios, sus parejos, ¿verdad? Que era Elías Antonio Saca.
pero usted a Elías Antonio Saca lo conoció como un hombre casado con una mujer de las familias, con un apellido de las 14 familias, ¿verdad? Con hijos, pero esos son como los matrimonios de conveniencia que siempre han existido en el país. Entonces, él tenía una práctica de vida que un montón de gente la conocía, sabía y te decían, mira, ese que está ahí es el novio, mira, ese que va ahí es ahora el novio actual, mira, ese es al que dejó. O sea, era una cuestión, como decimos, un secreto a voces. Incluso hacíamos el comentario porque en ese momento, cuando él fue presidente, las instituciones públicas, el gabinete, los puestos de toma de decisiones se llenaron de personas homosexuales, hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces hablábamos de que había un gay binete, recuerdo yo, que era como para decir, ¿verdad? No tenemos un gabinete, tenemos un gay binete. Pero la sociedad, dijéramos, no reaccionaba de forma tan violenta porque eran funcionarios, eran funcionarias, ¿verdad? Y siempre y cuando cumplieran con el mandato, cumplieran con lo que se esperaba, pues empezamos a asumir que lo que cada quien hiciera con su vida privada, pues no era de nuestra incumbencia, ¿verdad? Entonces empezamos yo no diría que a respetarlo, empezamos como a tolerarlo. Cuando empezamos a intentar construir respeto fue cuando ya llega el FMLN y que entonces sí, ¿verdad? Empezamos a trabajar todo el desarrollo del enfoque de derechos, de enfoques inclusivos, de lenguajes que nos permitieran visibilizar las realidades que viven las poblaciones y de trabajar con perspectiva de género. Empezamos realmente a empujar esta metodología de trabajo. Entonces sí, empezamos a construir algunas estrategias. Por ejemplo, había un decreto presidencial, ¿verdad? Que lo había aprobado el presidente Funes, que por medio de ese fue que se creó una Secretaría de Diversidad Sexual que estaba adscrita a la Secretaría de Inclusión Social, ¿verdad? Entonces allí se empezó a trabajar todo el tema de sensibilizar al funcionariado público para brindarle mejor atención y una mejor garantía de derechos, porque todas las poblaciones de disidencias, cuando uno platicaba con ellas y ellos, te decían, mi principal problema es el maltrato que me dan. Si voy a un banco, si voy a una unidad de salud, si voy a un centro escolar, el problema es el estigma, es el desprecio con el que me tratan. Entonces, bueno, si ese es el principal problema, eso se resuelve sensibilizando y pidiéndole al funcionariado que atienda con enfoque de derechos. Entonces, durante los 10 años de los gobiernos del FMLN avanzamos muchísimo en eso, trabajamos muchísimo. Surgieron, si yo no me equivoco, estas famosas clínicas Centinela, las clínicas Visits, que son para darle una atención especializada a las poblaciones diversas y tratar de contener de alguna forma, que son poblaciones que le llamamos de riesgo, y tratar de contener de alguna forma la expansión de las enfermedades de transmisión sexual porque al ser poblaciones estigmatizadas, que no tenían acceso muchas veces a información, entonces se exponían a adquirir algunas de las enfermedades de transmisión sexual, empezando por el VIH, ¿verdad? Entonces se trabajó mucho y avanzamos muchísimo, pero desgraciadamente como todo cambia, ¿verdad? Nada puede ser para siempre. A partir del 1 de junio del 2019, que fue un sábado, ese día justamente, ¿verdad? Si nos recordamos, hubo reunión de gabinete ese día sábado, y la primera decisión que toma el ahora presidente inconstitucional de El Salvador fue disolver la Secretaría de Inclusión Social. Y al disolverla, también disolvió la Secretaría de Diversidad, ¿verdad? Y cuando las poblaciones diversas, que mucha de esa gente organizada había hecho campaña, había pedido el voto por Nayib Bukele y habían votado por Nayib Bukele, cuando mucha de esa población empezó a decir qué está pasando y cómo, entonces él dijo, calma, calma, la Secretaría de Diversidad pasa a Cultura. Entonces, de tener un enfoque de inclusión, porque estaba en la Secretaría de Inclusión, pasó a tener un enfoque de folclore, porque lo pasaron a la Secretaría de Cultura en aquel momento dirigido por Suez y Calleja, ¿verdad? Que no hizo nada en cultura, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vemos que se viene como
haciendo un desmantelamiento y cerrando las puertas que habíamos ido abriendo, las empiezan a cerrar y terminamos con lo que estamos 5 años después, ¿verdad? Pues ya casi es 1 de junio, ¿verdad? Terminamos con la prohibición que hay en este momento en El Salvador para usar el acrónimo, para hablar, para mencionar LGBTIQ+ en las instituciones públicas. Ya está prohibido, ya hay una orden de que no se puede mencionar. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, para atender ahora a las poblaciones que siguen siendo eh, de alto riesgo, aunque no les querrás llamar por su sigla correspondiente, han cambiado la papelería, retiraron toda la papelería en la que se preguntaba si eras gay, si eras lesbiana, si eras trans, quitaron todo eso y solo han dejado eh, hombres que tienen sexo con hombres y a las mujeres trans y los hombres que tienen sexo con hombres son población de riesgo. Y las mujeres trans las han puesto como hombres de alta prevalencia de riesgo. O sea, ya ni siquiera las reconocen como mujeres, ¿verdad? Las ponen como hombres de alta prevalencia de riesgo. Entonces, es una agresión, es un retroceso, pero además también es una negación de derechos. El derecho principal a visibilizarse, a ser, a definirse cómo quiere ser cada persona, ¿verdad? Que es un derecho fundamental. Entonces, está negado en este momento en este país y el Ministerio de Educación desde el año 2021 retiró, por ejemplo, todos los manuales y toda la literatura que habíamos elaborado de manera conjunta con diversas organizaciones de la sociedad civil expertas en el trabajo juvenil, retiró todos los materiales de educación integral en la sexualidad porque decían que eso era enseñarles en la escuela a los niños a ser homosexuales y a las niñas a ser lesbianas. Entonces, que no, ¿verdad? Que eso no se podía enseñar en las escuelas, entonces desde el 2021 empezaron a retirarlo, cerraron el Instituto de Formación Profesional del Ministerio de Educación y retiraron toda la materiales audiovisuales, materiales gráficos, retiraron todo. Y hemos terminado en este momento, creo que fue, sí, fue a finales de febrero, con un anuncio de la hora ministro de Educación diciendo, su orden ha sido cumplida, señor presidente, ya hemos eliminado cualquier rastro de ideología de género, de ideología de género de los materiales del Ministerio de Educación. Y al final lo que han hecho es eliminar de toda la literatura el acrónimo LGBTIQ+ y prohibir que se haga alusión a estas poblaciones. Y entonces es un retroceso porque cuando nosotras, y digo porque yo he interactuado con varias mujeres, con varias compañeras feministas y hemos hecho trabajo de investigación, cuando nosotras hemos conversado con juventudes disidentes, em, preguntándoles, por ejemplo, a qué edad eh, se, se descubrieron disidentes. Casi toda la gente a la que nosotras hemos consultado nos dice 6 años, 7 años, 9 años. Entonces, tenemos una niñez disidente sometida a mucho sufrimiento porque al principio no entienden qué está pasando, ¿verdad? Saben que no son como la sociedad ordena que sean, pero no entienden qué está pasando, las familias no entienden. Y cuando nosotras creíamos que habíamos avanzado para poder empezar a trabajar estos temas a nivel familiar y ofrecerle a las niñeces diversas, mejores formas de abordaje, pues tenemos este retroceso y entonces de nuevo vamos a seguir acumulando niñeces disidentes sufriendo y a seguir incrementando, que eso es lo que sucede en la mayoría de casos, suicidios, suicidios de niños, de niñas que no entienden, que su familia no les acepta, que su familia les violenta o les quiere obligar a curarse. Y entonces son adolescentes, son niñas, son niños que terminan suicidándose. Entonces estamos regresando a eso. Entonces es bastante lamentable lo que estamos viviendo en este momento en El Salvador. Marvin. Sí, yo
doctora Laura y compañera Roxana, bueno, las dos compañeras, yo una de las contradicciones, como tú mencionabas, él era como muy aliado al principio y algunas compañeras Mm, de la comunidad, pues aquí, que un chera mía, decía, no, pero mira, Marvin, él es aliado cuando fue ujú, alcalde, pues, ¿verdad? ujú, ujú, Pero por el otro lado veo una gran doble moral. Hoy que viene de la CEPAC de dar el discurso, viene casi con el manual de la Santa Inquisición. Digo, ujú, pero pues sí, la hermana de Gabriela, pues sí, la Ortega, si eso es un secreto a voces y eso no es ningún pecado, ni ujú, nadie lo, o la señora canciller, pues, ¿verdad? ujú, O sea, entonces aquí, ¿cuál es la doble moral de si al final lo que nos interesa a nosotros como salvadoreños si están haciendo bien o no ujú, su trabajo, pues, ¿verdad? ujú, Pues ¿a qué le apuesta este gobierno con esa bipolaridad, pues diría yo, política, pues, ¿verdad? No sé ujú. cómo usted lo ve, Laurita, o quiere agregar algo antes que conteste la compañera, porque yo veo una gran hipocresía y que le está restando derechos que ya se habían de alguna manera, que costó mucho, que ya se habían adquirido, pues, ¿verdad? Ujú, No sé, yo estoy de acuerdo también lo que dice Marvin, porque la verdad que hay una doble moral en este sentido y se aprovechan de la falta de educación en este tema. La educación sexual deja mucho que desear ahorita en las escuelas en El Salvador, igual en las universidades. Entonces no manejan los conceptos y no entienden qué significa toda esta situación. Hay muchos estereotipos alrededor de eso y que vienen desde muchos años, ¿verdad? Que nos han instalado en nuestro cerebro como un lavado del cerebro, ¿verdad? ujú, Y todo esto tiene estas consecuencias tan graves porque, por ejemplo, este desmontaje de la vigilancia, ¿verdad? Que han hecho en el sector salud, pues va a tener consecuencias en esta población y no solo en la población LGTB, sino que en las mujeres y hombres, porque ¿quién va a vigilar ahora este problema de las enfermedades sexuales o venéreas, ujú. ¿verdad? Entonces yo quiero, Roxana, también que nos diga cuál es la importancia de la educación en este tema para que las personas que nos oyen entiendan que es importante saber para Mm, no entrar en estos estereotipos, ¿verdad? mm, Y darle gusto a estas personas que se aprovechan de nuestra ignorancia, como mm, decimos nosotros, ¿verdad? En El Salvador. mm. Gracias. Bueno, la educación es fundamental, ¿verdad? La educación es clave siempre y cuando sea educación laica, educación científica, ¿verdad? Basada en evidencia y no en mitos, ¿verdad? Entonces, esa es la educación que necesitamos y sobre todo necesitamos desmitificar la sexualidad y empezar a hablar de la sexualidad de manera libre, de manera abierta, de manera científica para de que evitar, digamos, que seguir hablando como en secreto o con términos que distorsionan, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana y ampliarla a no seguir pensando que la sexualidad humana se limita a las relaciones sexocoitales, ¿verdad? Porque a eso lo limitamos, pues, ¿verdad? A, a las relaciones sexocoitales entre un macho y una hembra, ¿verdad? Y hasta ahí se acaba el mundo. De allí no queremos enterarnos que el mundo es más amplio, es más diverso que eso, ¿verdad? Y que la sexualidad humana va desde el afecto y desde dijéramos, desde la identificación que se hace con más énfasis hacia una amiga, hacia un amigo, sin la intención de un intercambio sexual, ¿verdad? Pero esa afectividad, toda la parte afectiva también es parte de la sexualidad, de la vida sexual de las personas, ¿verdad? Entonces, toda esa parte no nos la explican. Y por eso es que cuesta tanto establecer relaciones sanas, relaciones
proactiva, ¿verdad? Y por eso vemos montón de mujeres violentadas, de hombres frustrados, de niños y niñas sufriendo, porque no nos explican que la sexualidad no solamente es ese intercambio sexocoital para generar bebés y tener niños, ¿verdad? Y tener niñas, que es mucho más amplio, que tiene que ver con toda la afectividad, que tiene que ver con el placer también, ¿verdad? El placer es una mala palabra, ¿verdad? No nos explican. Y aunque a veces las personas creen que a los hombres sí, a los hombres les dan permiso de que experimenten placer, pero tampoco les explican qué es eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo la educación juega un papel fundamental, insisto, siempre y cuando sea educación científica, laica y libre de mito, ¿verdad? Entonces, esa es la educación que necesitamos para que podamos establecer relaciones sexuales amplias, afectivas, sanas, que nos permitan desarrollarnos como personas y que nos permitan construir otras formas de vincularnos, otras formas de relacionarnos, más allá del simple intercambio sexocoital, ¿verdad? Es decir, otro tipo de relaciones. Entonces, ahí la educación es fundamental. Ahora, el tema que hablaba Marvin de la doble moral o la hipocresía que él decía, ¿verdad? Que se ve dijéramos, en el gobernante actual. Es que volvimos a la época del que yo estaba mencionando, de Elías Antonio Saca. Todos sabíamos que él era gay, pero nadie decía nada. Y como era gobernante, está bien. Y cómo se relacionaba, porque uno de las personas que se mencionaba que había sido o era su pareja en esos momentos, era un médico de apellido Simán, para que vean los apellidos, ¿verdad? Los rimbombantes. Era un médico de apellido Simán que representaba a El Salvador allá en Ginebra, ¿verdad? Era el embajador de El Salvador en Ginebra para los temas de VIH, ¿verdad? Entonces, todo el mundo sabía, era un médico joven, simpático, agradable. Entonces, todo el mundo sabía que ese doctor era gay, pero era simán. Entonces, está bien, nadie le decía nada. Era de una clase dominante. Entonces, estamos regresando, Marvin, a que vivir esas libertades sexuales es un privilegio de las clases dominantes. Estamos negando ese derecho a la población en general y lo estamos restringiendo a un privilegio. Aquí en El Salvador, yo no sé si ustedes y Marvin, que dice que es de Chalates, si alguna vez oyó hablar de una famosa señorita Gloria Salguero Gross, famosa, fue diputada, fue fundadora de Arena. Claro, ¿Da? La claro que señorita sí. Gloria Salguero Gross porque era señorita, porque era lesbiana. Por eso era señorita, por eso nunca se casó, ¿verdad? Y son cosas de las que socialmente, abiertamente, como las estamos hablando en este momento, nunca se hablaron. Pero cuando ella fue diputada, el chisme de corrillos en la asamblea era que la novia o la pareja o la compañera era la secretaria, ¿verdad? Entonces, pero era la señorita porque además era de una familia de cafetaleros de Santa Ana, era una familia de dinero, entonces ella podía vivir eso, siempre y cuando no lo expresara públicamente, lo dejara en el ámbito privado, quisiera con su vida lo que quisiera. Ese es el mismo ejemplo que estamos viendo con Arena Ortega, que es la hermana de la primera dama, es la pareja de la canciller, ¿verdad? De El Salvador. Entonces, como son ¿y la canciller qué apellido tiene? Gil, algo, ¿no? Entonces, estamos Sí, viendo es que Tinoco Gil Guirola, es de los Tinoco, Guirola de Santa Gil Tecla. Tinoco, ¿verdad? Entonces, vemos que siguen siendo las clases dominantes, esos apellidos rimbombantes, en donde ellos no y ellas no se incomodan con esta persecución que se está haciendo porque ellos y ellas viven sus privilegios que les da ser de familias de clases dominantes y el problema lo tiene quien no pertenece a esas familias. Porque esa es la gente que es estigmatizada, esa es la gente que es perseguida. En este país hay muchísimos crímenes de odio que eso implica matar a la persona diferente. Ese es el crimen de odio.
O sea, tu sola existencia me incomoda, me cuestiona a tal extremo que prefiero que matarte, que te desaparezcas, te deshago. Entonces, hay muchísimos crímenes de odio. Quienes llevan la peor parte en los crímenes de odio son las mujeres trans, porque finalmente las mujeres trans son consideradas por este mandato heterosexual como las grandes traicioneras, pues, ¿verdad? Las grandes traidoras, porque si nacen biológicamente como machos, ¿cómo es eso de que en el camino se convierten en mujeres? Porque no pueden entender que eso es parte de los derechos humanos, decir yo cómo quiero ser, cómo quiero que me llamen, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me traten, es parte de los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, las mujeres trans son las que sufren la mayor intolerancia y los crímenes más espantosos en este país, y eso está incrementando, ¿verdad? Está incrementando, y ahora que todas las cifras están en reserva, pues tampoco tenemos mayor posibilidad de enterarnos cuántas, quiénes, más allá de los datos y de las estadísticas que lleva cada una de las organizaciones, que dijéramos la única diferencia que hay en este momento con lo que pasaba hace 50 años en este país es que las poblaciones LGBTIQ+ están organizadas, tienen expresiones organizativas, llevan sus propios registros, llevan sus datos, y es, dijéramos, la única forma de enterarnos de qué está pasando en algunos aspectos, pero información oficial no tenemos porque simplemente la posición actual del gobierno es, si no hablo de eso, es como que no exista, ¿verdad? Si no hablo de los muertos, entonces no existen. En este país ya no hay muertos. Si no hablo de mujeres violentadas, no existen. En este país las mujeres vivimos en el país de que se ama a las mujeres y que las mujeres somos más que sagradas, ¿verdad? Entonces, es el país de la negación, está negando todo porque está ocultando todas las cifras y es una forma de invisibilizar, pero también de negar derechos y de seguir profundizando marginación y exclusión social. Roxana, tengo otra pregunta Ajá, con respecto a ese término que usa la ultraderecha de ideología de género. ujú, Ajá, pero también quiero saber sobre esta reunión que hubo con el presidente Ulloa de los pastores evangélicos, ujú, liderada por el hermano Toby, donde ajá, solo hay hombres ahí y van a hablar de nosotras también, ujú, los valores, de las buenas ujú, costumbres, que ujú, son supuestamente los derechos que van a ellos a poner ahí. Eso me escandalizó sobremanera, porque ujú, como hombres van a hablar de nosotros, de nuestros derechos como mujeres. Pero eso quiero, su opinión ujú. me muy interesante. Bueno, el tema de esta reunión de los pastores y de algunos líderes religiosos, solo hombres, tomando decisiones para hablar de la vida, de los cuerpos de las mujeres, es lo que siempre ha sucedido en la sociedad, Laurita, porque somos sociedades patriarcales, ¿verdad? Lo que tenemos, lo que conocemos, son sociedades patriarcales machistas, construidas sobre la base de la mm, preponderancia o la preeminencia del patriarca sobre el resto de los grupos sociales. Entonces, un patriarca, este término viene de Roma, de la antigua Roma. Los patriarcas eran ciudadanos romanos. Recordemos que Roma era una sociedad que tenía esclavos. Entonces, los ciudadanos libres no eran todos, ¿verdad? Y los ciudadanos libres eran quienes tenían derechos, ¿verdad? Y todo el derecho romano surge para regular y para ordenar los derechos de los ciudadanos libres, que eran todos hombres, ninguna mujer. Todos los ciudadanos libres eran hombres. Entonces, el patriarca era el que tenía acumulaba mayor cantidad de riqueza. Entonces, el patriarca era el dueño de tierras, de bestias, de esclavos, de mujeres y de niños, ¿verdad? Y decidía sobre la vida y sobre la muerte de esos animales que tenía, de esas mujeres, de esos niños, de esas niñas, de esos esclavos y esclavas.
Ese es un patriarca. Entonces, ese modelo de que el patriarca es el que manda, es el que decide, es el dueño de, ese es el que se impone, ese es el que se toma como modelo y sobre la base de eso se organizan las sociedades modernas que conocemos y por eso las feministas hablamos de sociedades patriarcales. Cuando hablamos de sociedades patriarcales, obviamente allí la figura predominante, la figura de poder es un hombre, pero tiene algunas características, ¿ves? Un hombre cis, es decir, un hombre nacido macho, ¿verdad? Un hombre cis, heterosexual, es decir, un hombre que tiene atracción, preferencia por mujeres, ¿verdad? Entonces, un hombre cis, un hombre heterosexual y un hombre que acumula poder económico. Ese es el hombre, el prototipo de hombre, ¿verdad? Ese es en torno a esa figura se construye lo que llamamos una masculinidad hegemónica, que es el modelo a seguir. Y luego están el resto de hombres, como en Roma, ¿verdad? Ahora no tenemos esclavos propiamente dichos, pues seremos esclavos probablemente de la situación económica, del trabajo, de que si no trabajamos, pues no tenemos con qué resolver la vida, ¿verdad? Pero no propiamente esclavos como era en Roma. Pero entonces están los patriarcas, hombres todos, y está el resto. Está la plebe, como decían en Roma, está el resto, ¿verdad? Entonces, ahí entran hombres, ¿verdad? Que no tienen las condiciones de los patriarcas. Entonces, estas sociedades patriarcales violentan prioritariamente a las mujeres, ¿verdad? Porque ejercen todo su poderío, toda su preponderancia sobre mujeres, pero violentan también a otros hombres. Y en especial a los hombres que son disidentes, a los que no cumplen el mandato, ni el mandato de acumular riquezas, porque entonces los empiezan a tildar de fracasados, de que no sirven de cualquier historia, ni el mandato de ser heterosexuales, ¿verdad? Y de establecer intercambios sexuales solo con mujeres. Entonces empiezan a desconocer y a atacar a todos estos hombres que son disidentes. Entonces, ver esa figura de puros líderes religiosos, porque la religión que nosotros conocemos en Occidente, en este lado del mundo, son religiones abrámicas. La religión abrámica es una religión patriarcal. Abraham era el patriarca, ¿verdad? Era el que instauró esta religión, ese tipo de organización sobre la base de creer en unos dogmas de fe, ¿verdad? Que era lo que el patriarca decía. Abraham era el que subía a la montaña a recibir el mandato de Dios, era el que tenía el privilegio de hablar con Dios y luego trasladaba, ¿verdad?, al resto de la comunidad los mandatos de Dios para que se organizaran. Ese es un patriarca en términos religiosos. Sobre esa figura se organizan, dijéramos, todos estos liderazgos religiosos. Entonces, ¿usted qué tiene ahí? Eso ha sido así siempre, puros hombres decidiendo el destino, la vida y la muerte también del resto de personas que no están en la posición de privilegio que están ellos. Entonces, esa imagen del vicepresidente con el presidente de la Asamblea Legislativa, no, el presidente del grupo parlamentario de Nuevas Ideas y los líderes religiosos, pues es la foto histórica de los patriarcas, de los hombres con poder, decidiendo el futuro, el destino de todas las sociedades, ¿verdad? Y las demás personas que no pertenecemos a ese selecto grupo, a ese selecto círculo de poder, pues no tenemos más que aceptar las decisiones o rebelarnos, ¿verdad? Que es lo que usualmente hacemos, rebelarnos y decir, así no nos gusta, así no queremos, queremos que las cosas sean diferentes, ¿verdad? Entonces, esa imagen es retroceder en el tiempo por lo menos 50, 60 años, Laura, ¿verdad? Porque esas cosas pensábamos que estaban superadas y ahora vemos que no, que bien fácil se retrocede y entonces eso a las feministas hoy que estamos conmemorando este día 8 de marzo como un día de lucha o como un día de reivindicar los aportes de nuestras ancestras, ¿verdad? Que construyeron tantas cosas que pareciera que ahora las están destruyendo y de convocar a todos los grupos históricamente marginados y excluidos, entonces de reflexionar y de decir, bueno, tenemos que
ser más eficientes en la forma que vamos a construir las cosas para que no sea tan fácil tumbarlas, para que no sea tan fácil desmontarlas. Entonces, no basta con políticas públicas, no basta con instituciones, ¿verdad? Porque todas las demandas de las feministas de la primera mitad del siglo XX, todas nuestras demandas en los diferentes países del mundo se concretaron en instituciones públicas, en políticas públicas, en leyes, y parecía que ya la habíamos ganado, que habíamos avanzado, pero llegan de nuevo los gobernantes con visiones fascistas, con visiones conservadoras, con visiones de ultraderecha, y empiezan a desmontar todo. Entonces, quizá lo que nos tocará será construir desde la sociedad nuevas formas de entendernos, nuevas formas de relacionarnos, para que no pueda venir cualquier gobernante que habla bonito, ¿verdad? Que nos encante, que nos marea, a darnos vuelta, como, como hemos visto que ha sucedido en El Salvador. Entonces nos tocará empezar de nuevo desde las raíces, ¿verdad? Y desde el trabajo de base, desde el trabajo de educación popular ahí en los territorios, en las comunidades, construyendo las nuevas formas de relacionarnos, las nuevas formas de demandar derechos, porque la única ventaja de todo esto que estamos viviendo es que la gente ya experimentó lo que es vivir con derechos. Entonces, hay gente que no está dispuesta a permitir que esos derechos les sean aniquilados y les sean anulados. Hay gente que dice, hay que defender, no podemos quedarnos callados. Entonces, hay que aprovechar eso para construir desde aquí, dijéramos, el salto cualitativo al siguiente nivel, ¿verdad? Que tenemos que llegar, porque yo, cuando hablamos de retroceso, yo prefiero pensar que son ciclos y que estamos viendo un ciclo que regresa al punto, pero que ojalá sea para avanzar de manera cíclica, ¿verdad? Y no para retroceder. Entonces, si eso es así, hay que hacer todo el trabajo que esté de nuestra parte para poder dar el salto al siguiente ciclo, un salto cualitativo que nos permita no retroceder, ¿verdad? Y eso se construye socialmente, no con instituciones, no con leyes, no con políticos, ¿verdad? Sino que con sociedades y con comunidades empoderadas y concientizadas, como hablábamos en los años 70, ¿verdad? Concientizar y despertar la conciencia de las poblaciones. Se ve de que no, se ve de que hay bastante trabajo. Entonces, de aquí para adelante, Muchísimo, compañero, mucho muchísimo, trabajo. muchísimo trabajo. Estamos convocadas y convocados a hacer este trabajo todas y todos los que consideramos que no queremos perder derechos, que no queremos volver a esa vivencia nada más de privilegios de los ricos y poderosos, ¿verdad? Sino que Mm. queremos que los derechos se mantengan y en lugar de retroceder, que avancen, seguir exigiendo más derechos, seguir construyendo más posibilidad de derechos. Entonces ahí entramos a ese trabajo, mujeres, hombres, poblaciones diversas, indígenas, afrodescendientes, defensores del agua, defensores de la tierra. Entramos todas las personas que estamos por el enfoque de derechos y por avanzar en la construcción y en la consolidación de derechos. Bueno, hágase suya también esta plataforma, compañera, cuando ustedes quieran Muchas venir gracias. y darnos alguna información, pues también la plataforma esta es de ustedes, así que aquí está. Queremos darle las gracias a todos los compañeros que han estado de nosotros. Lastimosamente, por motivos de tiempo, vamos a ir finalizando ya este conversatorio, pero les agradecemos todos los comentarios, todos los saludos que nos dan, compañeros. De verdad que los leemos. Lastimosamente, a veces no podemos contestar, porque también, o sea, si contestamos, pues nos salimos del hilo que llevamos del conversatorio. Por ejemplo, el de ahora ha sido muy interesante. Esa información ha sido muy interesante, que creo que muchos no la conocíamos, así como la ha comentado la compañera. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que esté aquí. Así Aquí que estamos. vamos a estarle invitando más seguido. Vamos a irnos Muchas despidiendo, gracias. compañeros. Vamos a pedir a la compañera Laurita que sea la primera en que se despida. Un saludo para los compañeros que nos ven y nos mandan saludos, Laurita. Un abrazo y un gran saludo a todas las mujeres en El Salvador que han asistido a esta marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y saludamos a mujeres como Roxana también, que son luchadoras históricas ya de nuestro país.
así como las que han estado aquí en estos conversatorios, ¿verdad? Que son mujeres valientes y fuertes y que son ejemplo para todas nosotras y las que estamos fuera de El Salvador para seguir la lucha, ¿verdad? Desde afuera y apoyarlas en todo momento. Abrazos a todos. Gracias, Gracias. Laurita. También, compañera del Frente Intercontinental, la Ventana de la Lucha Popular del Pueblo Salvadoreño, reciban todas ustedes, todas las mujeres luchadoras, un gran abrazo fraterno, que ahí estamos con ustedes. Si cree usted, compañera, que se le ha quedado algo, este es el momento en el cual usted puede decirlo. Fíjese que sí, se me quedó el tema de ideología de género que decía Laurita, ¿verdad? Entonces eso nada más para comentarlo muy brevemente, eso es un invento de la ultraderecha, ¿verdad? Una ideología, para decirlo, si usted busca en un diccionario qué es ideología, va a encontrar que se refiere a un conjunto de ideas, creencias, valores compatibles entre sí que legitiman y sostienen un orden social, político y económico para beneficiar a quienes imponen el dominio y el poder. Y esto se ejecuta o se concreta mediante una representación del sistema y un programa de acción. Entonces, yo pregunto después de ese concepto, ¿en qué momento las mujeres feministas, ¿verdad? O las poblaciones LGBTIQ+ han tenido poder en las sociedades? ¿En qué momento han tenido la posibilidad de imponer esa forma de entender, de ver el mundo? Nunca. Por eso insisto que es un invento de los grupos de ultraderecha, de los grupos conservadores, para deslegitimar la lucha de estas poblaciones, la lucha feminista, la lucha de las mujeres organizadas, y para decir que lo que queremos es hacerle como una especie de lavado de cerebro a los niños y las niñas, y por eso acuñan ese famoso hashtag con mis niños no te metas, ¿verdad? Con mis hijos no te metas. Y yo digo, ¿y por qué cuando vemos curas pedófilos, hombres cis heterosexuales, condenados por violar niños o niñas? ¿Por qué cuando vemos hombres como el asesino de Chalchuapa, un ex policía, hombre cis heterosexual, que además de matar a las mujeres las violaba? ¿Por qué allí no oigo a estos grupos diciendo, con mis hijos no te metas? ¿Verdad? Porque al final, como decía Marvin, hay una enorme hipocresía, ¿verdad? Y realmente lo que pasa, y por eso se inventaron la ideología de género, lo que pasa es que la sola existencia de poblaciones diversas les cuestiona sus creencias. Y antes de resolver ese cuestionamiento, prefieren invisibilizar a la existencia de esa persona que me cuestiona, que me ponen aprietos con mis creencias. Por eso se inventaron la ideología de género y la hacen pasar como que es una creación de las feministas. Las feministas lo que hemos trabajado es lo que les explicaba al principio, teoría de género y la perspectiva de género, que son cosas bien diferentes a ese invento de la ideología de género, construido sobre la base de la diferencia biológica sexual que hay entre machos y hembras. Eso se me había quedado, compañeros. Gracias, compañera, por la aclaración. Bueno, por Marvin, no sé si quieres hacer un saludito por No, ahí. solo agradecerte, Roxana, y realmente el tema da para otra Sí. segunda y nos vamos a poner de acuerdo porque ha quedado varias cosas inconclusas y nos han dejado picados, como decimos en salvadoreño, pero Bueno, ha sido un honor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. un placer. Se les quiere Bueno, muchísimo, se les admira. Por favor, sigan adelante, que ustedes son nuestra voz fuera de este país para que el mundo se entere de todo lo que está sucediendo en El Salvador. gracias, compañera. Bueno, por motivos de tiempo, compañeros, nos vamos a poner el temita que tenemos, así que de una vez vamos a cortar y los invitamos para el próximo que viene. Gracias.